Sociedad Latinoamericana de Medicina de Laboratorio. Conferencista invitado desde Perú, doctor José Carlos Martínez Montes. Hiper-C en hemoterapia y banco de sangre. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a empezar hoy con un tema diferente a los que normalmente se tocan en banco de sangre. Vamos a ver la bioseguridad desde el análisis de la identificación de peligros, la evaluación de los riesgos y las medidas de control que tenemos que hacer para poder desarrollar procedimientos seguros en hemoterapia y banco de sangre. Eso ahora es sumamente importante y ha cobrado cada vez más importancia porque los sistemas de acreditación, certificación de los bancos de sangre, así como las regulaciones normativas en el Perú y en otros países también han ido buscando que los procedimientos sean cada vez más seguros para los trabajadores, sobre todo para los trabajadores asistenciales, y ha tomado especial relevancia durante la pandemia el hecho de que desarrollemos procedimientos seguros para enfrentar los peligros y que no suceda un daño. Entonces vamos a desarrollar una presentación en ese sentido. Vamos a buscar que entendamos cómo es que tenemos que evaluar identificar primero los peligros, medir el riesgo potencial de cada uno de los procesos que hacemos y cómo es que vamos a establecer las medidas de control para que nuestro trabajo cada vez sea más seguro. Quiero agradecer la oportunidad que me da Sotemelab de poder dirigirme a un auditorio especializado en ciencias de laboratorio clínico para hablar de un tema que no es muy común cuando se habla de hemoterapia y banco de sangre, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a trabajar temas de procedimientos técnicos en inmunohematología, inmunoserología, de repente de donación voluntaria de sangre, ¿no? Pero cuando vemos como tema el hiper-C, no está muy cercano a digamos, al tema regular que se utilizaría para una conferencia. Sin embargo, es un tema que va siendo cada vez más necesario conocer bien, porque cuando nos desarrollamos en la elaboración de los procedimientos seguros, cuando tenemos que actualizar nuestros POEs como ahora ha sido y es necesario en la realidad del Perú, habiéndose actualizado recientemente las normas técnicas y teniendo que presentar nuevamente los expedientes, tenemos que enlazar una serie de regulaciones con respecto de los procedimientos que vamos a desarrollar. Y estas regulaciones tienen que ver en muchos casos con que los procedimientos sean seguros para los trabajadores, para los pacientes y para todos los involucrados en los procesos en banco de sangre. Y per se tiene que ver con bioseguridad, ¿no es cierto? Si queremos definir bioseguridad, van a ser una serie o un conjunto de medidas preventivas que vamos a destinar para proteger la salud de los trabajadores de los riesgos asociados a peligros biológicos, físicos, químicos, radiactivos y otros también asociados a los pacientes y al medio ambiente. En la bioseguridad hay un asunto importantísimo que es la universalidad. Nosotros tenemos que trabajar en todo momento como si estuviéramos enfrentándonos a un peligro inminente. Entonces, todo personal debe seguir las precauciones estándares de forma rutinaria, no son precauciones que se apliquen en un determinado escenario o frente a un paciente en particular o en un procedimiento específico, sino de forma rutinaria para prevenir la exposición de nuestra piel, de las mucosas y de todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes durante nuestros procedimientos asistenciales, ¿no? Tanto en lo previsto con el contacto de sangre como con cualquier otro fluido corporal del paciente. Esto significa que la bioseguridad es una constante en todos nuestros procedimientos. Sin embargo, no siempre está enlazado a los procedimientos analíticos o a los procedimientos operativos que desarrollamos en los bancos de sangre. Cuando se revisan los procedimientos operativos, nos damos cuenta que están diseñados o destinados básicamente a seguir secuencialmente la técnica, pero esa técnica que desarrollamos no está enlazada a la seguridad del trabajador y a la seguridad del paciente, y debe estarlo, según las normas actuales, debe estarlo. Ya el Ministerio de Trabajo desde 2012 sacó normativas muy exigentes con respecto a analizar y evaluar los IPRC en cada uno de los procedimientos que desarrollan los profesionales y técnicos asistenciales, para enlazarlos a sus actividades y que estas actividades cada vez sean más seguras. Desde el punto de vista de la universalidad también es importante aclarar que las precauciones deben ser aplicadas para todas las personas, independientemente o no de enfrentarnos a pacientes o personas con patologías en particular. Y también en todos los niveles de los procedimientos, no necesariamente cuando el procedimiento se hace a un nivel de riesgo muy alto, ¿no? Y además hay que entender que la bioseguridad es un conjunto
de actividades que deben cumplir todos los trabajadores y los tecnólogos médicos en particular y todos los profesionales en laboratorio clínico en general. Tenemos que cumplir estas normas y para cumplirlas necesitamos tenerlas bien claras, desarrolladas y definidas y para desarrollarlas y definirlas hay que elaborar una serie de documentos que permitan identificar primero los peligros, ¿no? Después evaluar qué riesgos potenciales hay y finalmente establecer las medidas de control. Aún habiendo establecido las medidas de control, estas normas de bioseguridad que involucran el uso y el cumplimiento de estas medidas de control no siempre son cumplidas por las personas. Acá tiene que ver mucho la actitud, ¿no es cierto? Que lo vamos a analizar más adelante. Y ya se analizó en varios escenarios de Sudamérica, de Latinoamérica, ¿no? La actitud de los trabajadores a veces se aleja del cumplimiento de las normas de seguridad y por eso es que tiene que haber autoridades que deben hacer cumplir esas normas de forma exigente. Si no hay autoridades o no hay un sistema que permita que la autoridad supervise y establezca medidas correctivas cuando no se cumplen las normas, entonces generalmente esas normas dejan de cumplirse, ¿no? Y por eso es que es importante ahora en el trabajo del coordinador de calidad de los bancos de sangre, normalmente es un tecnólogo médico, se le dé la posibilidad de auditar el cumplimiento de las normas de seguridad para beneficiar o para disminuir los riesgos y los daños y las enfermedades asociadas a los malos manejos del uso de las medidas de control. Y asimismo se necesita que la administración de los centros asistenciales otorgue o provea de todos los recursos necesarios para que los procedimientos involucrados en los bancos de sangre sean cada vez más seguros. Ya vamos a ver que esta inversión en infraestructura, en equipamiento, que mejoran cada vez más los procedimientos o hacen que estos procedimientos sean cada vez más seguros, son importantes para el cumplimiento de la meta que es trabajar de forma estandarizada, pero de forma segura también, ¿no? Hablamos, o decía yo, que las actitudes son muy importantes. Esto hay que tenerlo en cuenta. Miren, cada vez que nosotros desarrollamos un procedimiento, lo desarrollamos porque hemos sido entrenados para eso, porque nos hemos formado en el desarrollo de este procedimiento y hemos adquirido ciertas experiencias con el tiempo, ¿no? Cuando nos dedicamos a un área específica. Digamos que somos profesionales, tecnólogos médicos dedicados al área de extracción. Estamos en extracción de componentes sanguíneos y conocemos el proceso, nos protegemos para poder desarrollar el procedimiento. Sin embargo, después de analizar el procedimiento nos damos cuenta que hay algunas medidas de control que no desarrollamos. Por ejemplo, no nos ponemos lentes frente a las venopunturas, ¿no? Y puede generar esto salpicaduras y estas salpicaduras podrían llegar a los ojos, ¿no? Y poder contagiarnos de enfermedades. Pero nunca nos ponemos lentes. ¿Por qué no lo hacemos? No lo hacemos no porque haya poca información al respecto. Hay bastante información al respecto. Hay muchas publicaciones que hablan del riesgo inminente de contagiarse de enfermedades frente a salpicaduras de sangre. Sin embargo, aún haciendo todos los días venopunturas, no nos cubrimos los ojos. Esto tiene que ver con que los tecnólogos médicos, y no solamente los tecnólogos médicos, todas las personas involucradas en los procedimientos asistenciales, adquieren, digamos, cierta percepción de inmunidad frente a los riesgos asociados a su trabajo. Como lo hacen rutinariamente y nunca pasó nada cercano o nunca sienten haberlo pasado, entonces no se protege de forma correcta. Entonces es necesario cambiar esa conducta habitual, es necesario identificar y cambiar la conducta habitual asociada a riesgos inminentes de contagiarse o sufrir algún daño por exposición a los peligros. No siempre los peligros son fácilmente perceptibles. Es a menudo el hecho de observar que los materiales que presentan agentes biológicos no siempre están sucios, ¿no? A veces están aparentemente limpios, sin embargo, estos agentes biológicos contaminantes están ahí en esa superficie. El personal y los profesionales de los bancos de sangre se ven expuestos regularmente a peligros biológicos, químicos y físicos, poco ya radiológicos, y no necesariamente los identificamos con facilidad, ¿no es cierto? Antes, para hablar un poquito de lo radiológico, bueno, estaba definido el hecho de que cuando íbamos a transfundir un componente sanguíneo a pacientes con cáncer,
irradiamos los componentes. Al menos en Arequipa estuvimos irradiando un tiempo, pero después se dejó de hacer ese proceso. En los bancos de sangre en donde se irradia componentes también estamos expuestos a este tipo de peligros. ¿Y cuáles son los peligros, según el Ministerio de Trabajo en el Perú? ¿No? Los peligros han sido sistematizados y el Ministerio de Trabajo, dentro de las normas de seguridad y salud laboral o seguridad y salud en el trabajo, ha publicado que los peligros asociados al trabajo asistencial son estos que les voy a mostrar. Los peligros mecánicos están involucrados en todas las actividades que desarrollamos. ¿Por qué? Estos tienen que ver con los pisos y con la estructura de los pisos, el tipo de piso en los centros asistenciales. Y aquí vamos a hablar no solamente de los ambientes, sino de los pasadizos, las escaleras y por todo lugar donde nos trasladamos para desarrollar nuestros procesos asistenciales, ¿no? Estos pisos suelen ser resbaladizos, ¿no? Suelen ser pisos que se limpian con regularidad y que no necesariamente tienen bandas antideslizantes, y es posible y es probable que tengamos un accidente, ¿no? Mecánico en este caso. El otro problema que tenemos en la mayoría de los servicios asistenciales es la falta de señalización. La falta de señalización con respecto de las precauciones que debemos tomar desde el punto de vista de nuestra circulación dentro de los ambientes laborales. Algún otro aspecto también importante dentro de los peligros asociados al trabajo asistencial son los peligros eléctricos, ¿no? El contacto con enchufes, tomacorrientes es permanente. Hay la necesidad de establecer que aquellos equipos que se usan de forma regular no se enchufen y se enchufen digamos, de forma permanente, sino se mantengan de repente siempre enchufados. Pero no sucede esto porque a veces compartimos equipos, ¿no? Un sellador eléctrico, por ejemplo, se comparte de un ambiente a otro y se está utilizando el enchufe o el tomacorriente de forma regular. Cada vez que nos exponemos a este enchufe, hay un peligro, ¿no?, potencial de producirnos un daño, ¿no? ¿Qué más dice el Ministerio de Trabajo al respecto, ¿no? Hay peligros físico-químicos, fuego, explosión de gases, ¿no? Sobre todo en el área de esterilización y autoclavado, hay esta posibilidad. Los peligros físicos también, el ruido. Los ambientes de trabajo en los bancos de sangre suelen ser bastante ruidosos en las áreas de almacenamiento. Las grandes conservadoras de sangre emiten un ruido importante, ¿no? Y permanente. Vibración también. Es otro elemento físico, otro peligro físico que está asociado a nuestro trabajo en los bancos de sangre. Hay que valorar si ese ruido, esa vibración, puede generar daño. ¿Y cómo se valora? Midiendo los decibeles, haciendo una evaluación del tiempo de exposición que estamos frente a este peligro físico, ¿no? Asimismo, la iluminación. La iluminación en los bancos de sangre suele ser, digamos, en la mayoría de los bancos de sangre, si siguen las normas, hay una iluminación ambiental natural y también iluminación artificial que nos permite hacer nuestro trabajo. Pero cada vez más hacemos nuestro trabajo frente a registros informáticos. Y como hacemos nuestro trabajo frente a registros informáticos, a una computadora, allí tenemos la luz que va directamente hacia nuestros ojos. Entonces la exposición a esta luz puede afectar nuestra salud visual definitivamente cuando es muy prolongada. ¿Cuánto tiempo estamos frente a las computadoras en los bancos de sangre? Los que generan registros, los que llenan registros están más tiempo, ¿verdad? Entonces habría que medir cuál es el riesgo o el daño potencial que podemos sufrir por el tiempo de exposición a este peligro que se llama iluminación y valorar si es que es o no un riesgo importante. Los peligros químicos, polvos, humos y otras sustancias que puedan ser corrosivas o que puedan ser muy ácidas o muy alcalinas y puedan generar quemaduras. Cada vez más en los bancos de sangre se usa menos sustancias puras. Ahora lo que hacemos es utilizar generalmente reactivos que ya vienen con químicos diluidos, listos para uso, ¿no? Y estos químicos suelen ser inocuos, pero vamos a ver después una diapositiva de Argentina en donde se establece cuáles son los químicos más usados en bancos de sangre que podrían generar daños, ¿ya? A ver, veamos, también hay peligros biológicos, ¿no? Y cuando yo hacía una, digamos, entrevista a algunos colegas, compañeros de trabajo,
y les preguntaba cuáles son los peligros asociados al trabajo que hacemos en los bancos de sangre, todos hablaban solamente de los peligros biológicos, ¿no? Que la sangre, las bacterias, los hongos que pueden estar en los espacios más húmedos de los servicios de banco de sangre podrían ser los peligros biológicos y serían los principales y los únicos. Y no es cierto, ¿no? Estamos expuestos a una serie de peligros, como hemos visto, y los biológicos son uno de ellos. Sin embargo, sí es importante valorar el peligro biológico porque en los bancos de sangre trabajamos con sangre y con fluidos, ¿no? Con este tejido que puede transportar elementos muy valiosos para poder ser utilizados terapéuticamente, pero también pueden contener agentes infecciosos que pueden contagiar a los pacientes que reciben la sangre, pero también a nosotros durante los procedimientos que hacemos para poder preparar los componentes sanguíneos terapéuticos. Entonces los peligros biológicos son, digamos, inminentes, ¿no? También hay peligros disergonómicos, ¿no? Posturas inadecuadas. Estas posturas que adoptamos en nuestros procedimientos durante las actividades que realizamos y que nos pueden generar malestares o problemas o daños a nivel de sistemas musculoesquelético, dolor de cuello, extremidades, tronco, ¿no? Básicamente asociado al mobiliario de los bancos de sangre. Los bancos de sangre tienen un mobiliario fijo generalmente, ¿no? Que no se adapta a las diferentes alturas de los trabajadores, tampoco se adapta al peso de los trabajadores, es un mobiliario fijo, bancas y mesas de trabajo con una altura estándar, ¿no? Que no necesariamente es la altura correcta para poder trabajar según las características anatómicas del profesional, ¿no? Entonces eso hace que tengamos dentro de los peligros que generan daño más recurrentemente a los tecnólogos médicos en el trabajo de banco de sangre, es esto, los peligros disergonómicos. Ahora, los peligros psicosociales. La tarea es monótona. No todos sentimos que nuestro trabajo en banco de sangre es monótono, pero en alguna medida sí lo es cuando repetimos la misma operación o el mismo procedimiento todos los días, ¿no? La repetitividad, la monotonía genera estrés. Entonces, si esa tarea es monótona, podríamos estar frente a peligros psicosociales que disminuyan nuestra capacidad laboral, pero que también puede generarnos un daño mayor posteriormente. No solamente el contenido de la tarea monótona es un elemento psicosocial a valorar, sino también aspectos asociados al clima organizacional. Cómo nos sentimos dentro de nuestro ambiente de trabajo, cómo nos relacionamos con el personal con el que laboramos regularmente. No nos olvidemos que los sistemas de trabajo generan macroprocesos, ¿no? Que están organizados y contienen una serie de procesos más pequeños dentro. Si bien el servicio de hemoterapia y banco de sangre tiene como insumo al donante y tiene como producto final un componente sanguíneo, dentro de todo ese contenido para llevar la sangre del donante hasta un componente sanguíneo terapéutico, hay varios procesos internos, ¿no? Y los clientes de esos procesos internos somos nosotros mismos. Me explico. Cuando nosotros tenemos un postulante de sangre, el primer elemento de atención va a ser el área de selección. Y el área de selección tiene un proceso específico que es el registro de los postulantes y la afiliación de los mismos. Es decir, le pide el DNI, verifica la afiliación del postulante a donar sangre, lo registra, genera una serie de registros en las fichas, las imprime y le entrega una ficha de selección, ¿no es cierto? Eso es lo que regularmente se hace. Ahí acabó un pequeño proceso. ¿Y quién es el cliente de ese primer proceso? Es decir, ¿a quién se le entrega esa ficha con los registros completos del postulante y el DNI del postulante? Se le entrega normalmente a otra persona que es un profesional que está a cargo de la calificación biológica, es decir, aquel que va a hacer los exámenes de hematocrito, hemoglobina, grupo sanguíneo, va a pesar, de repente va a tallar al postulante, entonces va a generar una serie de procedimientos ya de calificación, ¿no es cierto? Entonces, el cliente del primer proceso va a ser el que hace calificación biológica. Una vez que termina la calificación biológica, los resultados de las evaluaciones que ha hecho, hematocrito, hemoglobina, grupo sanguíneo, de repente pesó, talló, de repente midió la presión, qué sé yo. Entonces, todos esos resultados los registra en la ficha. ¿Y qué hace con esa ficha el profesional?
lo lleva al área de entrevista y selección o calificación clínica y se le entrega al que entrevista, ¿no es cierto? Entonces el cliente de este segundo proceso es el profesional que está entrevistando. Por eso es que les decía que una serie de procesos pequeños en donde los clientes somos nosotros mismos. Nosotros entregamos nuestro producto al otro colega y este colega resulta siendo nuestro cliente, que a su vez procesa y entrega su producto a otro colega, y de este modo vamos haciendo una secuencia sistemática de procedimientos que nos permiten finalmente completar el servicio que hacemos en el banco de sangre, que es entregar componentes sanguíneos terapéuticos al paciente, ¿verdad? Entonces, esto necesariamente debe estar asociado a un clima organizacional positivo, en donde yo confío en el profesional que me entrega los insumos que necesito para hacer mi proceso y también entrego, ¿no?, de forma confiable un producto al siguiente proceso, al siguiente colega, que va a ser la otra parte o el otro proceso. Entonces, si no hay un clima organizacional positivo, no se carga de elementos negativos la relación entre el personal de trabajo que labora en el servicio, el peligro psicosocial aumenta, el estrés y la posibilidad de cometer errores y tener cada vez más personas con daño asociado a los peligros psicosociales aumenta. ¿De acuerdo? Y no solamente eso, dentro de los peligros psicosociales también está en la relación que tenemos con los pacientes y con los familiares de los pacientes, ¿no?, que a veces vienen con cargas emocionales importantes, discuten en las puertas de atención de las solicitudes transfusionales, exigen que se les dé sangre a los pacientitos y no necesariamente siempre se puede o siempre se debe. Entonces vamos a tener también allí mayor carga de peligro psicosocial. ¿Ok? ¿Qué hacemos con todos estos peligros? Estos peligros los tenemos que medir, valorar y sobre todo primero identificar. Tenemos que identificar cuáles son los peligros, porque identificándolos vamos a poder medir el riesgo de poder resultar con un daño en nuestra exposición a este peligro. ¿Qué cosa es riesgo entonces? Riesgo es la posibilidad de que se produzca un daño, una lesión, una pérdida económica para la institución, o muerte, o cualquier daño asociado a la exposición del trabajador o del paciente a los peligros biológicos, químicos, físicos, psicosociales y cualquier otro peligro, ¿no?, que ya ha sido identificado previamente en nuestros ambientes laborales. ¿Y cuándo aumenta el peligro o el riesgo? El riesgo aumenta por el tiempo de exposición, por las veces que nos exponemos al peligro, por la magnitud del peligro, por lo dañino que puede hacer ese peligro y por la forma en que trabajamos en nuestros procedimientos asociados a ese peligro. Si nosotros trabajamos de forma estándar y este estándar se ha diseñado de manera que asegura la salud del trabajador o protege al trabajador, entonces nos alejamos del peligro, nos estamos protegiendo de ese peligro y por lo tanto el riesgo disminuye. Pero si hacemos nuestros procedimientos de forma subestándar, ¿no?, nos alejamos del procedimiento operativo estandarizado y lo hacemos de forma diferente y no cumplimos con todos los requisitos para desarrollar ese procedimiento, entonces es más probable que el riesgo aumente porque es más probable que se produzca un daño o un accidente asociado al peligro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que el riesgo tenemos que medirlo. De todas maneras tenemos que medirlo. Y esa medición del riesgo es el nivel de riesgo. Cuando nosotros valoramos el nivel de riesgo, tenemos que valorar el producto del índice de probabilidad con respecto del índice de severidad. ¿Qué significa eso? Que si nosotros queremos verificar cuál es el nivel de riesgo de nuestro trabajo en los bancos de sangre, cada vez que hacemos un procedimiento, para ese procedimiento en particular, para esa actividad en particular, tenemos que medir de todas maneras cuál es el índice de la probabilidad de la ocurrencia de un daño. Es decir, qué tan probable es que el daño que ocurra frente al peligro cuando hacemos el procedimiento asistencial. Y también tenemos que medir el índice de severidad, ¿no? Si ocurre el daño, ¿qué tan severo va a ser ese daño? Entonces, tenemos que tener la capacidad o la posibilidad de medirlos. De ese modo, valoramos el nivel de riesgo. ¿Por qué es importante valorar el nivel de riesgo? Porque si estamos trabajando frente a un nivel de riesgo muy alto o extremo, ese procedimiento se debe detener, ya no se debe realizar. Eso dice la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Dice que si nosotros desarrollamos un procedimiento de modo que el nivel de riesgo tiene un valor
alto o muy alto o extremo, entonces el procedimiento se debe detener. No debemos hacer ese procedimiento hasta modificar las condiciones que permitan disminuir el nivel del riesgo de ese procedimiento. Entonces, es importante medir el nivel de riesgo para verificar si realmente estamos trabajando con mucho, ¿no?, riesgo, con un riesgo no aceptable o dentro de los márgenes de los riesgos aceptables, ¿no? Porque toda actividad va a generar definitivamente riesgo. Nosotros nos podemos poner guantes, mascarilla, protector facial, lentes. Sin embargo, podemos contagiarnos porque nos hincamos el dedo con una aguja que atraviesa el guante. Entonces, siempre hay riesgo, por más que nos protejamos. Sin embargo, hay que medir y valorar ese nivel de riesgo para saber si este riesgo es aceptable o no dentro de nuestro trabajo asistencial. ¿De acuerdo? Entonces, el nivel de riesgo tiene que ver con el índice de probabilidad y el índice de severidad. Vamos a ver qué es el índice de probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, el índice de probabilidad es la posibilidad de que ocurra un evento dañino, ¿no es cierto? Es la posibilidad de que esa ocurrencia de evento que afecta la seguridad y la salud en el trabajo esté asociada a un valor o un estándar alto, ¿no?, o un estándar aceptable. Entonces, el índice de probabilidad está definitivamente involucrado, en este índice está definitivamente involucrado el índice de expuestos. ¿Qué significa eso? Que un espacio o un procedimiento es menos seguro en la medida de que la mayoría de personas o muchas personas trabajen en ese espacio, expuestos a ese peligro. Entonces, tiene que ver con el número de personas que se exponen al peligro, este índice de probabilidad. ¿De acuerdo? También tiene que ver con la capacitación de esas personas y su entrenamiento en medidas de seguridad. Es decir, si de todas las personas que se exponen al peligro desarrollando un procedimiento asistencial, ¿no?, estas personas, el 100% están capacitadas y entrenadas para usar las medidas de control suficientes que eviten el daño, que eviten que se produzca alguna lesión o daño, entonces el índice de probabilidad va a disminuir. Pero si hay pocas personas entrenadas y la mayoría hace un trabajo sin considerar los mecanismos de control, entonces es más posible, es más probable de que el daño ocurra. Entonces el índice de probabilidad aumenta con la poca capacitación y entrenamiento y disminuye con la capacitación y entrenamiento del personal en medidas de seguridad cuando desarrolla su procedimiento asistencial. ¿De acuerdo? También tiene que ver el índice de probabilidad con la duración de la exposición. Mientras más tiempo nos exponemos al peligro en un procedimiento, es más probable de que ocurra un daño. Entonces, el índice de duración de exposición es importante para valorar la probabilidad de que se ocurra el evento adverso o el daño. También tiene que ver con la efectividad de los controles. Nosotros generamos en nuestro trabajo controles. Esos controles, por ejemplo, son el uso de EPPs o las vacunas, ¿no es cierto? O de repente usar zapatos de goma para no deslizarnos. Esas son medidas de control. Pero si estas medidas de control son efectivas, entonces la probabilidad de que ocurra un daño disminuye. Pero aún si usamos las medidas de control, el daño ocurre con regularidad, entonces el índice de probabilidad aumenta. Entonces hay que medir el índice de efectividad de los controles para saber si los controles que usamos, ¿no es cierto?, tienen un efecto positivo disminuyendo la probabilidad o de repente no tienen efecto y la probabilidad, el índice de probabilidad sigue siendo alto. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, cuando queremos medir el índice de probabilidad, lo que tenemos que hacer es sumar, ¿no es cierto?, el índice de expuestos, el índice de capacitación, más el índice de duración de la exposición, más el índice de efectividad de los controles. Y lo que vamos a hacer es eso, ¿no? ¿Cómo medimos el índice de personas expuestas? Según la normativa de seguridad y salud en el trabajo, si son de 1 a 3 personas las que se exponen al peligro en ese procedimiento en particular, por ejemplo, ¿cuántas personas extraen sangre o cuántas personas hacen aféresis terapéutica en el banco de sangre? Si son de 1 a 3 personas las que se exponen a los peligros de ese procedimiento, entonces estamos dentro del valor 1. Pero si son de 4 a 8 las personas que se exponen a esos peligros, estamos hablando de un valor 2. Si son de 9 a 15 personas las que se exponen a ese peligro, estamos hablando de un valor 3. Y cuando son más de 15 las personas que se exponen a ese peligro, estamos hablando de un valor 4. Entonces,
Aquí lo que se valora es el número de personas que se exponen al peligro en un procedimiento en particular, ¿no? Entonces habría que medirlo eso para la realidad de nuestros bancos de sangre. Asimismo, también hay que valorar el índice de capacitación y entrenamiento. Si dentro de todas las personas que desarrollan el procedimiento, todas están capacitadas y entrenadas para disminuir los peligros o los riesgos, entonces estamos hablando de un valor 1. Pero acá ocurrió algo importante, ¿no? Ustedes saben que con la pandemia en el 2020, muchos de los trabajadores que estaban muchos años laborando en los bancos de sangre, tuvieron que irse a sus casas por un tema de comorbilidad, por un tema de edad. Entonces se repuso a ese personal en el país, ¿no? Y esto es público, se repuso a este personal con los CAS-COVID y no todos los CAS-COVID eran personas entrenadas. Si bien algunos de los CAS-COVID y muchos de los CAS-COVID, por ejemplo, eran personas entrenadas con experiencia, habían varios, y esto se conocía por las normativas que sacaba el MINSA, había varios concesiones que se hacía para poder contratar a los profesionales CAS-COVID. Se contrató profesionales en plaza de tecnólogo médico, en plaza de médico, en plaza de enfermera CAS-COVID, ¿no? Incluso sin tener el título profesional. Se contrató bachilleres, se contrató sin serún, se contrató colegas que no estaban necesariamente colegiados. Entonces, se contrató gente que no tenía si bien tenía la formación, no había completado los requisitos y en muchos casos no tenía la capacitación y el entrenamiento para protegerse de los peligros frente a un procedimiento que involucraba el trabajo asistencial del tecnólogo médico, ¿no? Y esto fue evidente tanto así que la necesidad de formación, inducción y capacitación dentro de los servicios era mayor durante ese periodo, ¿no? Ese periodo en donde fue reemplazado el personal durante la pandemia, ¿no? Después, claro, con las capacitaciones empezaron a hacerse más fluidos los trabajos y nos acercamos cada vez más al trabajo regular, ¿no? Sin embargo, esto hay que tenerlo en consideración, ¿no? Y analizar bien el tema cuando ingresa un colega nuevo o un personal nuevo al servicio. Siempre que ingrese un personal nuevo, es importantísimo capacitarlo y entrenarlo en las medidas o en los procedimientos operativos seguros para evitar de que haya un mal trabajo o un trabajo subestándar, ¿no? Que nos aleje de la calidad y por otro lado para evitar también de que se ocurran daños o consecuencias sobre la salud del trabajador cuando desarrolla su trabajo asistencial, ¿no? El personal capacitado que sabe controlar el riesgo está valorado como 2. Pero si el personal está capacitado, pero no controla el riesgo, es decir, sabemos que tenemos que usar mascarilla, por ejemplo, sabemos que tenemos que usar guantes cada vez que manipulamos un paciente, no solamente cuando le sacamos sangre, sino cada vez que estamos en contacto con los pacientes o hacemos un procedimiento que involucre la manipulación de tubos o fluidos biológicos o sangre, o las bolsas de extracción, tenemos que usar guantes, pero no siempre lo usan todos. Entonces, si no se usa, ese personal está capacitado, de repente conoce de cómo trabajar, pero no trabaja del modo correcto, no controla el riesgo. Entonces, vamos a valorar ese índice de capacitación y entrenamiento como 3. Y si el personal no está capacitado, entonces ese índice de capacitación y entrenamiento lo vamos a valorar como 4. ¿De acuerdo? Ahora, el otro elemento importante es el índice de duración de la exposición. El índice de duración de la exposición es el valor que se define en función a la cantidad de tiempo que esté expuesto un trabajador al peligro durante su jornada laboral, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos exponemos al peligro o cuánto tiempo dentro de nuestra jornada laboral diaria hacemos ese procedimiento que nos expone a ese peligro? Por ejemplo, si estamos centrifugando, ¿no? Durante el fraccionamiento, los peligros asociados a la centrifugación, ¿cuáles son? Habría que analizarlos, identificar los peligros. Una vez identificados, diríamos o tendríamos que medir cuánto tiempo estamos haciendo ese procedimiento, ¿no? Si lo hacemos menos de 2 horas dentro de toda nuestra jornada laboral, el valor es 1, ¿no? Pero si lo hacemos de 2 a 4 horas dentro de nuestra jornada laboral, el valor es 2, ¿no? Cuando hacemos un procedimiento más tiempo, ¿no? Ese procedimiento involucra la exposición a peligro más tiempo, entonces el valor aumenta, el valor del índice de duración de exposición. Y esto aumenta también el índice
del peligro, ¿no? Entonces, y si trabajamos más de 4 horas hasta 8 horas expuestos a ese peligro, el valor sería 3. Ojo que esta tabla la diseñó el Ministerio de Trabajo y considera el horario o la jornada laboral diaria como de 8 horas. Ya sabemos que los profesionales de salud trabajamos 6 horas. Sin embargo, hay colegas que hacen sobretiempos, que hacen horas extras o que hacen guardias diurnas. Entonces, acá es válido para esas condiciones del trabajo de los profesionales de los bancos de sangre, ¿no? Entonces, si la persona está expuesta más de 8 horas en su jornada laboral a ese peligro, es decir, a desarrollar procedimientos asistenciales que lo llevan a ponerse en contacto con ese peligro, el valor aumenta a 4. Entonces va aumentando el valor del índice de duración de exposición en función del tiempo que desarrollamos los procedimientos en donde nos exponemos al peligro en particular. ¿De acuerdo? Y luego, el índice de efectividad de los controles. El índice de efectividad de los controles tiene que ver con la percepción y el grado de protección que la medida de control brinda al trabajador, ¿no es cierto? Entonces yo, cuando trabajo con esta indumentaria de protección personal, cuando trabajo siguiendo este procedimiento operativo estándar, yo me siento seguro, logro seguridad, o realmente no me siento seguro, no logro seguridad. De acuerdo a eso se va a valorar el índice de efectividad del control. Entonces, si la medida de control es adecuada y está establecida claramente en el procedimiento operativo y nosotros nos protegemos según ese procedimiento operativo para hacer ese procedimiento asistencial, nos protegemos según la normativa o procedimiento operativo estandarizado, entonces el valor es 1. Pero si la medida controla el riesgo, pero no nos da sensación de seguridad, es decir, si bien la controla, pero yo de todas maneras me siento poco seguro cuando desarrollo mi procedimiento, entonces el valor puede ser 2. Si existe una medida de control, pero no controla el riesgo, es decir, nos ponemos guantes, pero los guantes no evitan que la aguja me hinque el dedo, ¿no es cierto? El guante protege la superficie de mi mano del derramamiento de sangre, de algún fluido que entre en contacto con mi mano. De eso me protege el guante, pero si me hinco el dedo, el guante no va a evitar que la aguja penetre, ¿no? Necesariamente. Entonces, y si yo estoy haciendo punturas todo el tiempo, si bien existe una medida de control, pero esta no necesariamente controla el riesgo, ¿no? de la punción accidental. Entonces, esa posibilidad de índice de eficiencia de este control en particular nos llevaría a valorarlo como 3, ¿no? Si bien existe la medida, pero no controla necesariamente el riesgo. Y cuando no se ha implementado ninguna medida de control, nuestros procedimientos operativos no están asociados a un análisis de I per se, no están asociados a algún asunto relacionado con el control de la exposición al daño o de la posibilidad de que el daño ocurra. Entonces estamos hablando de que el valor es 4 para ese índice de efectividad de control, porque no existe realmente control. ¿De acuerdo? Entonces, de ese modo, vamos a poder medir el índice de probabilidad, ¿no? Analizando, analizando cada uno de los elementos que lo componen, ¿no? Ahora, el otro índice que es importante para medir el nivel de riesgo es el índice de severidad, ¿de acuerdo? Este índice de severidad es importantísimo. Vamos a ver un ratito. Ya. Este índice de severidad es importantísimo también para poder medir el nivel de riesgo, ¿no es cierto? Este índice de severidad, ¿qué significa? ¿O a qué se refiere? ¿A qué se refiere este índice de severidad? Veamos. Acá está. El índice de severidad está referido a la magnitud o gravedad de los daños o consecuencias posibles de los accidentes o enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, si nosotros nos contagiamos producto de una mala manipulación, un procedimiento incorrecto, de una puntura, una punción accidental con una aguja, o que nos cayó sangre en los ojos, en las mucosas, nos contagiamos de VIH, por ejemplo, ¿qué tan severa es la consecuencia de ese accidente? ¿Qué tan severa es esa enfermedad ocupacional, el contagiarse de una hemotransmisible? Entonces, hay que valorar la severidad en función, ¿no es cierto?, de la magnitud o el daño que pueda ocasionar
esta exposición al peligro, ¿no? Entonces, cuando las lesiones no dejan incapacidad, ¿no? Los efectos dañinos para la salud son fácilmente reversibles, vamos a decir que el índice de severidad es 1, ¿de acuerdo? Pero si la lesión deja incapacidad temporal, es decir, producto del accidente o producto de la exposición a ese peligro en el procedimiento asistencial, lo que ha ocurrido es que tenemos que irnos a casa 1 o 2 días, hasta 15 días por descanso médico, entonces estamos hablando de una lesión con incapacidad temporal. Los efectos dañinos para la salud pueden ser leves, pueden ser moderados o severos, pero son reversibles, de todas maneras son reversibles. Entonces estamos frente a un índice de severidad nivel 2, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, si hemos pasado este límite de la incapacidad temporal y estamos frente a una incapacidad permanente o a una secuela permanente, ¿no es cierto?, digamos, en nuestra salud, estamos en un valor 3. En este caso, los efectos dañinos para la salud son irreversibles en función de esa secuela. Ojo, que esto no significa que el trabajador no pueda volver a trabajar. Sí puede volver a trabajar, pero le generó una secuela permanente, ¿no es cierto? Por ejemplo, ha habido casos en el que el COVID, ¿no? En el COVID se contagió el trabajador de salud y se produjo una enfermedad leve, moderada y una recuperación completa, ¿no? Hubo un descanso inicialmente era 15 días, de repente 20 días, pero después volvió a trabajar. Entonces, ¿en qué estaríamos frente a una lesión con incapacidad temporal? Un efecto dañino a la salud severo, pero reversible. Por eso es que es un valor 2. Sin embargo, a estos pacientes o a estos trabajadores de salud en los que la enfermedad de la pandemia, el COVID-19, les produjo secuelas permanentes con, digamos, disminución de su capacidad ventilatoria, ¿no? Y habiéndose recuperado de la enfermedad, siguen con esta disfunción respiratoria, entonces estamos hablando de una incapacidad permanente, es una secuela permanente, ¿no? Los efectos dañinos para la salud, si bien el paciente se recuperó, ya generó una secuela que no es reversible o que no se ha revertido con el tiempo aún. Entonces estamos hablando de un índice de severidad número 3 o valor 3, nivel 3. Ahora, si esta exposición al peligro durante el procedimiento generó muerte o deshabilita o enferma de forma permanente, no de por vida, produce una incapacidad permanente y limitante para la actividad laboral, entonces el índice de severidad es 4, ¿no? Nosotros en Arequipa tuvimos un técnico de laboratorio hace varios años ya, hace 10 años, que falleció producto de contagiarse, aparentemente, ¿no? Lavando material contaminado con hepatitis C. Le dio una hepatitis C, estuvo varios años, 3 años aproximadamente con la enfermedad, se desarrolló un CA hepático y finalmente falleció producto de un accidente laboral desarrollando sus funciones asistenciales dentro del servicio de laboratorio clínico, fue el caso de este compañero de trabajo, ¿no? Entonces, hay actividades que nosotros desarrollamos que pueden generar o pueden tener un índice de severidad 4, sino que a veces no lo valoramos en ese sentido y no le damos la magnitud y las medidas asociadas o pertinentes para esa magnitud del daño que puede ocurrir cuando trabajamos nuestros procedimientos. Entonces, una vez que hemos hecho ese análisis del índice de probabilidad, ¿no? Y el índice de severidad, lo que hacemos es multiplicar el valor final del índice de probabilidad por el valor final del índice de severidad y nos va a dar un nivel de riesgo. Si el producto del índice de probabilidad por el índice de severidad, nos da un nivel de riesgo 4, entonces decimos que el nivel de riesgo es trivial, no necesita adoptar ninguna acción, no es importante ese riesgo para las actividades que realizamos, por lo tanto seguimos haciéndolas de la misma forma porque el procedimiento es seguro, es completamente seguro, ¿de acuerdo? Pero si el índice de probabilidad por el índice de seguridad nos da un nivel de riesgo de 5 a 15,
Entonces, sí hay algún tipo de acción para modificar y disminuir ese nivel de riesgo. Tenemos que identificar cuáles son las condiciones que producen este nivel de riesgo y tratar de intervenir sobre ellas para modificarlas, ¿no? Sin embargo, estas soluciones pueden tardar un tiempo porque habría que analizarlas bien, verificar cuáles son las soluciones más rentables, qué mejoras debemos hacer para disminuir el nivel de riesgo, no de 5 a 15, llevarlo hasta 4. Sin embargo, seguimos trabajando regularmente porque el nivel de riesgo en este caso es tolerable, ¿no? No genera mayor complicación porque es tolerable, ¿no? Por lo tanto, hay que solucionar, hay que disminuir el nivel de riesgo, pero no detenemos nuestro trabajo asistencial, seguimos desarrollando nuestras operaciones o nuestros procedimientos operativos asistenciales, así como están descritos, pero tomamos ya acción para poder modificar o disminuir ese nivel de riesgo. ¿Qué pasa cuando el índice el nivel de riesgo, ¿no? Producto del índice de probabilidad y el índice de severidad llega de 16 a 31? ¿Qué pasa cuando estamos en este nivel? Entonces decimos que el nivel de riesgo es moderado. Allí sí tenemos que hacer esfuerzos para reducirlo rápidamente. Tenemos que determinar las inversiones que se tienen que hacer de forma precisa. Tenemos que establecer las medidas para reducir el riesgo que deben implementarse en un periodo determinado. Tenemos que establecer ese periodo que debe ser lo más corto posible, ¿no? Para poder disminuir ese nivel de riesgo moderado y llevarlo a un nivel por lo menos tolerable, ¿no? Ahora, cuando este riesgo moderado está asociado a consecuencias dañinas muy graves o mortales, ¿no? Se tiene que establecer una acción definitiva para poder eliminar o disminuir ese nivel de riesgo, porque el daño potencialmente producido es muy grave o mortal, ¿no? Entonces hay que mejorar las medidas de control, hay que mejorar las medidas de protección, hay que mejorar las medidas de ingeniería, de arquitectura, que estén asociadas al riesgo alto o que estén asociadas a la severidad de la lesión por la exposición a estos peligros, ¿de acuerdo? Entonces, ya cuando el nivel de riesgo es moderado, las acciones tienen que ser objetivas, precisas, rápidas, no podemos esperar a que pase lo siguiente, ¿no? A que el nivel de riesgo llegue a un nivel importante. Si el índice de probabilidad por el índice de seguridad nos dan un valor de 32 a 47, estamos diciendo que el nivel de riesgo es importante. Y cuando es importante, no debemos comenzar el trabajo, porque ya lo hemos definido, lo hemos medido y ya sabemos que es importante. Entonces no debemos comenzar el trabajo hasta que se haya reducido ese riesgo, hasta que ese riesgo se haya reducido a un nivel por lo menos tolerable. Puede que se precisen recursos considerables para controlar este riesgo importante, pero se tendrán que invertir esos recursos. No podemos seguir exponiendo al tecnólogo médico, a los trabajadores asistenciales, a estas mismas condiciones de trabajo porque el nivel de riesgo ya es importante. Y cuando ese riesgo corresponda a un trabajo que se esté realizando, debe remediarse el problema en un tiempo muy corto, ¿no es cierto? Para poder llevarlo hasta por lo menos un nivel moderado o mejor tolerable y así no poner en mayor peligro al trabajador. Muy bien. Sin embargo, cuando el índice de probabilidad por el índice de seguridad ya nos dan un nivel de riesgo de 48 a 64, estamos hablando de que ese nivel de riesgo ya no es tolerable, es intolerable. Ya no se trabaja, no se continúa el trabajo hasta que se reduzca ese riesgo. No podemos seguir trabajando si el nivel de riesgo, si el nivel de riesgo está calculado en un nivel intolerable. Si no es posible reducir el riesgo, incluso asignando recursos, debe prohibirse ese trabajo. Esto dice la norma de seguridad y salud de trabajo emitida por el Ministerio de Trabajo del Perú. Entonces, es importante que nosotros valoremos el nivel de riesgo de nuestras actividades y de repente nos estamos exponiendo de forma intolerable a algo y tenemos que detener ese procedimiento así como está estructurado, modificar las condiciones para que el nivel de riesgo disminuya hasta niveles tolerables, por lo menos, ¿no es cierto? Veamos. Se han hecho varias evaluaciones y estudios sobre los accidentes más comunes en los bancos de sangre, ¿no? Y estos a qué pueden estar asociados. Según esas evaluaciones, los accidentes más comunes en los bancos de sangre están asociados primero a la existencia de obstáculos en la circulación. No sé si se les es común
o de repente ustedes podrían hacer una evaluación de sus propias condiciones de trabajo y se darán cuenta si existe muebles mal ubicados, cableado mal tendido, ¿no es cierto? Disposición de camillas que obstruyen una circulación correcta. Entonces, todos estos obstáculos en la circulación pueden ocasionar traumatismos, deslizamiento de objetos que pueden caernos en los pies, o nosotros mismos podemos hacer movimientos incómodos sobre esfuerzos que nos pueden generar lesiones musculoesqueléticas, caídas, ¿no? Entonces, esto es lo más común. No sé, habrá que evaluar las condiciones de cada una de nuestras áreas y ambientes de trabajo para verificar si estas condiciones comunes están presentes en el trabajo que nosotros realizamos en nuestros servicios. Y esto es válido no solo para el banco de sangre, sino para todas las actividades que desarrollemos en un entorno asistencial, laboratorio clínico, laboratorio de patología, ¿no? Cualquier entorno asistencial. La existencia de estos obstáculos en la circulación es el primer asunto a corregir, ¿no? Porque esto está identificado como causa de los accidentes más comunes en el banco de sangre. Luego sigue la autoinoculación accidental, ¿no? Debida a pinchazos o cortes con agujas, con las pipetas, y en los casos que usamos bisturís u otros elementos punzantes también, ¿no? ¿Por qué nos pinchamos de forma accidental? ¿O por qué? Porque no desarrollamos o no manipulamos con destreza el procedimiento, o de repente no habilitamos el material de forma correcta. Hace un poco tiempo observaba cómo una colega hacía una toma de muestra y tenía el algodón a 2 metros de ella. Se había olvidado de llevarlos al área donde estaba tomando la muestra, ¿no? Entonces estaba viendo cómo hacer para alcanzarse el algodón y en esto manipulaba el tubito, la aguja que ya estaba dentro del bracito, dentro de la vena del pacientito. Entonces tenemos que cada vez que hacemos un procedimiento seguir la pauta del procedimiento operativo estándar, ¿no? Si dice que tenemos que usar una medida de control, la usamos. Si dice que tenemos que preparar el material previo a la toma, tenemos que preparar el material siempre previo a la toma. Si dice que tenemos que hacer la punción usando tal técnica, tratemos de usar la técnica correcta para la punción. Entonces, si nosotros seguimos el procedimiento operativo estandarizado y hacemos nuestro trabajo como debe hacerse, probablemente esto disminuiría, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros seguimos encapsulando agujas, no eliminándolos en el lugar correcto, ¿no? Vamos a mantener esta causa de accidentes en banco de sangre de forma alta, ¿no? La inoculación accidental debido a pinchazos con las agujas, ¿no? También la otra causa de accidentes comunes en banco de sangre es la exposición de la piel o mucosas a sangre u otros fluidos biológicos contaminados, especialmente estando con heridas, escoriaciones, eczemas, lesiones herpéticas, conjuntivitis, quemaduras. Todas estas condiciones, las lesiones del herpes, una escoriación, alguna inflamación como la conjuntivitis, alguna quemadura en nuestra piel, todas ellas hacen de que la puerta de entrada de los agentes infecciosos transmisibles sea más fácil. Entonces, si nos cae sangre sobre la mano y la mano tiene la piel completa, sin lesiones ni heridas, no va a pasar nada. Pero si tenemos una escoriación, el agente infeccioso va a ingresar con mayor facilidad, ¿verdad? Si tenemos una lesión por quemadura, también, porque la piel va a perder su capacidad protectora. Entonces, decíamos que cuando estamos trabajando y tenemos algún tipo de lesión, cualquier tipo de lesión en nuestra piel o nuestras mucosas, tenemos que tomar las medidas correctivas, tenemos que protegernos de todas maneras esa superficie, porque la exposición de la piel o de la zona afectada a sangre, cualquier material biológico va a generar que nos podamos contagiar con mayor facilidad, ¿no? Sobre todo, lo hacemos cuando no identificamos que una superficie puede estar contaminada. Pasa que a veces se ensucian las mesas de trabajo, ¿no? Y por la cantidad de trabajo que hay, no necesariamente se limpia adecuadamente esa superficie. Y estamos después tocando la misma mesa de trabajo y esta está contaminada con hemotransmisibles potenciales. Entonces, tenemos que tener siempre la seguridad de ponernos los guantes, de protegernos correctamente antes de seguir trabajando. Después vamos a ver otros mecanismos de contagio según publicaciones que han hecho en Argentina, por ejemplo, en el último congreso de la GESIAN. También las lesiones por quemaduras por frío son comunes, ¿no? Cuando no manipulamos correctamente nuestras conservadoras o nuestras congeladoras de -80, de -60, en donde preparamos crioprecipitados o conservamos plasmas, ¿no?
Entonces nos podemos quemar por frío. El contacto con productos químicos, cada vez menos posible, pero sin embargo todavía es posible que algunos productos químicos que usamos en los bancos de sangre nos produzcan cierto nivel de daño, ¿no? Por ejemplo, cuando destapamos tubos recientemente agitados, ¿no? Nosotros tenemos un tubito de sangre que de repente está en una gradilla y se ha separado los glóbulos rojos del plasma por sedimentación. ¿Qué hacemos si queremos hacer un grupito sanguíneo? Muchas veces homogenizamos el tubo, ¿no? Si lo agitamos de forma brusca, ese tubo, y destapamos de inmediato la tapa, se pueden producir aerosoles, ¿no? Y estos aerosoles pueden llegar a nuestros ojos. Entonces no deberíamos hacerlo así. Si nosotros homogenizamos un tubo, debemos esperar entre 20 o 30 segundos para recién destapar la tapa y poder colectar el material que vamos a utilizar para la prueba que vamos a realizar. Entonces, al destapar los tubos hay que tener cuidado de eso. Cuando expulsamos la última gota de la pipeta, ¿no es cierto? Cuando expulsamos la última gota de la pipeta, hagámoslo dentro del tubo, ¿no? Porque si lo hacemos fuera puede generarse también aerosoles, ¿de acuerdo? Cuando expulsamos, cuando centrifugamos, siempre bien tapaditas las centrífugas, ¿no? Siempre los tubitos bien tapados también para que los aerosoles que se puedan producir no lleguen a nuestras mucosas. Especialmente estos daños se producen cuando se utilizan tubos abiertos sin tapa, ¿no? O con mayor volumen del aconsejado. Las salpicaduras de los ojos, bueno, la aspiración bucal, si bien está contemplada dentro de las posibles accidentes comunes, yo creo que cada vez es menos porque ya no se utilizan pipetas que usen este mecanismo, ¿no?, de aspirado bucal, ¿no? Ahora todas las pipetas son automáticas y esto ha disminuido bastante. Sin embargo, puede ser que en alguna realidad aún sea esto una situación de riesgo, ¿no? Otros accidentes comunes en banco de sangre son la electrocución y daños por quemadura eléctrica, descarga de corriente estática, lesiones mecánicas por mal uso de equipo, lesiones por esfuerzo físico durante el proceso, caídas al suelo por pisos resbalosos o por zapatos de suela que no deben ser usados, tienen que ser usados zapatos, ¿no?, con suela de goma, ¿no?, con goma, ¿no? Mala eliminación de desechos o residuos sólidos o líquidos también pueden contaminarnos. Si nosotros echamos una aguja en un contenedor que no es para punzocortantes, entonces puede alguien agarrar esa aguja y hincarse, ¿no? O también cuando eliminamos un material biocontaminado en una bolsa negra, que es para material no contaminado, no biocontaminado, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nos dice una publicación de la doctora Silva Sálico de Sosa en Argentina sobre bioseguridad y las situaciones de exposición? Ella nos dice que son estas las tareas que nos producen situaciones de exposición más comunes en los bancos de sangre, según un estudio que ya hacen los bancos de sangre de Argentina, ¿no? Por ejemplo, en la tarea que permite el manejo de jeringas y agujas, la situación de exposición es la inoculación accidental por pinchaduras, que es lo que han observado allá en el estudio que han hecho en Argentina sobre este manejo, esta tarea de manejo de jeringas y agujas. Durante la recolección de sangre, el contacto accidental con material potencialmente infectado por salpicaduras. Durante la recolección de sangre se producen salpicaduras, de hecho. También hay posibilidad de derrames, manejos de equipos manuales en procedimientos de rutina, que durante la recolección de sangre podrían darse la posibilidad de que contaminen las superficies de la piel, y si estas están no protegidas, podrían producirse situaciones de contagio. Preparaciones simples de sangre homocomponentes. Hay alto riesgo de contacto con la sangre, obviamente. El procedimiento de flebotomía, ¿no?, o venopuntura, ¿no?, el contacto con la sangre, el vómito al sufrir hipotensión u otros trastornos de algunos donantes, ¿no?, cuando están en el proceso de la donación o la extracción de sangre, algunos pierden la conciencia y pueden, dentro de ese proceso de pérdida de conciencia, por los diferentes motivos, puede ser por lipotimia, puede ser por reacciones vasovagales, o podría ser también por hipovolemias. Algunos de estos podrían vomitar, podrían orinarse, ¿no? Entonces, también esta posibilidad de situaciones de exposición podría darse en estas condiciones, ¿no? El manejo de recipientes que contengan sangre o plasma, que se derrame el recipiente, ¿no? La conexión del equipo al donante, no al donante o al paciente, el contacto de sangre o piel no intacta durante el procedimiento. Esa es la situación de exposición. Entonces, esto
confirma que los riesgos son siempre similares en casi todos los estudios, ¿no? También en Argentina nos hablan de las sustancias químicas más comunes utilizadas y qué efectos puede producir en la salud humana, ¿no? Si usamos bromelina, es irritante, ¿no? Sensibilizante. Si usamos cloruro de calcio es irritante, el sulfato de cobre tóxico irritante. El EDTA puede ser irritante. También la solución de formol o formaldehído al 35%, bueno, presunto carcinógeno, el 2-mercaptoetanol tóxico y da mal olor. La papaína, todas estas sustancias las usamos potencialmente en los bancos de sangre cuando hacemos, por ejemplo, inmunohematología, ¿no? Cada vez más el uso de sustancias puras se ha ido erradicando de los laboratorios y los bancos de sangre. Ahora se utilizan sustancias ya preparadas con menor concentración del tóxico, del irritante o del ácido o del álcalis, de modo que el efecto sobre la salud cada vez es menor, ¿no? Pero sin embargo hay que considerar este cuadrito porque hay sustancias que son irritantes, tóxicas, corrosivas, altamente inflamables, ¿no? Que podrían afectar nuestra salud en algún momento durante su manipulación dentro de los procedimientos. Muy bien. Otro grupo de los riesgos de infección son aquellos que nos están asociados a las enfermedades hemotransmisibles, ¿no? O bueno, para ya hablar específicamente de las más comunes, el VIH, ¿no? El riesgo de infectarse por el virus del VIH en un accidente laboral está estimado entre el 0.3 al 0.4%, o sea, 3 de cada 1000 o 4 de cada 1000 personas, de 3 a 4 por cada 1000 personas que sufre una puntura accidental, se contagiaría de VIH, ¿no? En un contacto con las mucosas, ¿no es cierto? De las mucosas con sangre contaminada, es decir, que te caiga sangre en los ojos, en la boca, la posibilidad es también del 0.05% de contagio. Entonces hay que tener en consideración eso. Si el procedimiento involucra alto riesgo de salpicaduras de sangre, entonces mejor hay que ponerse lentes y mascarillas, ¿no? Para evitar que nos contaminemos, porque podríamos estar dentro de este porcentaje de los que se contagian por ese mecanismo. Hay que considerar que el virus libre, ¿no? Que no esté asociado a células, es decir, que esté en el plasma, sigue siendo infectante hasta por 3 días. Y también hay que considerar que el HIV demuestra gran resistencia al calor, pero si nosotros limpiamos las superficies con lejía, ¿no? Con desinfectantes químicos, el HIV se muere con facilidad, ¿no? Tiene una gran sensibilidad a los desinfectantes químicos. Entonces es muy importante que las superficies de trabajo en donde haya la posibilidad de que se haya contaminado con sangre, fluidos biológicos, es muy importante siempre desinfectarlas con la lejía, porque son muy susceptibles, el HIV es muy susceptible a estos desinfectantes químicos, ¿de acuerdo? El virus de la hepatitis B. El riesgo de infectarse por este virus en un accidente laboral es alto, ¿no? En promedio es del 15 a 40%. Es decir, si nos pinchamos por una aguja, ¿no es cierto? 4 de cada 1000 se puede contagiar de HIV, pero 15 de cada 100 se podrían contagiar de hepatitis B. Es decir, es bastante alto el riesgo. Hay que protegerse y trabajar con mucho cuidado porque nos podríamos contagiar con mucha mayor probabilidad de hepatitis B, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que también las condiciones de supervivencia de este virus en el medio ambiente es alta, resisten condiciones del medio ambiente, pero también la lejía lo mata con facilidad. Entonces, se vuelve a incidir sobre la necesidad de limpiar las superficies de trabajo siempre con lejía, ya para poder eliminar también el virus de la hepatitis B. En el caso del virus de la hepatitis C, en el caso del virus de la hepatitis C todavía no se ha precisado bien las cifras de contagio, pero en la literatura refiere en general que hasta un 10% de personas expuestas a un accidente con sangre o con superficies contaminadas, con agujas, otros materiales contaminados con sangre de un paciente hepatitis C positivo, hasta un 10% se pueden contagiar, ¿no? Entonces también es alto, ¿eh? También es bastante alto, hay que considerarlo. También es susceptible este virus a la limpieza por lejía, entonces siempre es insistir en la limpieza de las superficies con lejía. ¿Por qué es importante todo lo que estamos conversando sobre bioseguridad en los procedimientos que hacemos? Es importante porque nos da seguridad al laborar, al desarrollar nuestros procedimientos operativos
Y también ahora que tenemos que replantear nuestros procedimientos frente a la nueva autorización sanitaria que tenemos que solicitar al haberse modificado los documentos técnicos para dar licencia de funcionamiento a los bancos de sangre. Entonces, hay que considerar que dentro de los procedimientos operativos estandarizados están insertos, tienen que estar contemplados medidas de control sobre los riesgos potenciales en cada uno de los procedimientos. Entonces, según las normas de acreditación, los POE no deberán confeccionarse como parte de la documentación del sistema de acreditación de calidad para ser implantado en cada servicio de sangre. Se debe incluir las principales medidas de seguridad a seguir en el desarrollo de cada técnica o procedimiento que permita disminuir el riesgo de sufrir daños por exposición a peligros, ¿no? Entonces, tenemos que incluir estas medidas que disminuyan los riesgos. Pero, ¿cómo establecer esas medidas? Primero hay que analizar el nivel de riesgo. ¿Cómo analizamos el nivel de riesgo? Midiendo el índice de, ¿no es cierto?, los índices de severidad y la posibilidad de que ocurra este evento o este accidente que produzca daño, ¿no? Entonces, hay que considerar esto, el analizar el IPRER, el establecer las medidas de control, identificar los peligros, medir el riesgo potencial, porque si no lo hacemos no podemos desarrollar POEs correctos, procedimientos operativos que estén asociados a las normas de calidad y a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, una vez que hemos establecido esto, ¿vamos a poder evitar el daño o no? Si nosotros establecemos cuál es el nivel de riesgo, tendríamos que tomar medidas para evitar el daño. ¿Qué hacemos para evitar el daño? Todo lo que hacemos para evitar el daño potencial y asociado al trabajo, a nuestro trabajo en los laboratorios clínicos y centros de hemoterapia, se conocen como medidas de control, ¿no? La principal medida de control utilizada para evitar el daño o para disminuir el daño es la eliminación del peligro. ¿Siempre será posible eliminar el peligro? No siempre. Hay procedimientos que de todas maneras están o exponen al operador, al trabajador, al peligro. Pero en la medida de lo posible debemos eliminar el peligro. Por ejemplo, a ver, si el peligro es de caídas, porque estamos desplazándonos en nuestro servicio asistencial, nos estamos desplazando regularmente sobre un piso muy resbaladizo, ¿no? ¿Cómo eliminaríamos ese daño, ese peligro potencial? ¿Cómo eliminaríamos el peligro de caídas? Cambiando el piso. Podríamos tomar una medida radical y sacar ese piso y reemplazarlo por otro tipo de piso. También podríamos disminuir el riesgo o el peligro poniendo cintas antideslizantes, ¿no? Entonces, ¿hay formas de eliminar el peligro? A veces sí, a veces no se puede. Por ejemplo, ¿cómo eliminaríamos el peligro de contaminarnos de hepatitis B o que nos caiga sangre por salpicadura en los ojos, en la cara? Ese peligro nunca lo vamos a poder eliminar porque es inherente al procedimiento que hacemos. Podría siempre suceder. Entonces tenemos que pasar a otra etapa. ¿Cómo hacemos cuando no se puede eliminar el peligro? ¿No? Podemos sustituir el elemento peligroso por otro, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de peligros de electrocución, ¿por qué? Porque el tomacorriente tiene una altura incorrecta, es muy bajo o demasiado alto, por ejemplo. Y para manipular el enchufe tenemos que subirnos sobre una escalera porque es muy alto o agacharnos hasta el suelo porque es muy bajo. Entonces sustituimos ese peligro, lo reemplazamos por un tomacorriente a una altura más correcta y de repente un mejor tomacorriente para poder permitir que se enchufe con facilidad, ¿no? Y que fácilmente pueda encender ese equipo al enchufarlo. Entonces, podemos sustituir el peligro, reemplazar el peligro por otro que sea menos peligroso o que promueva menos nivel de riesgo al utilizarlo. ¿De acuerdo? Podemos hacer controles de ingeniería. Los controles de ingeniería tienen que ver, por ejemplo, con lo que les decía sobre las láminas antideslizantes en los pisos, o de repente un mejor sistema de circulación en los servicios. Llamemos a un ingeniero o a un arquitecto del hospital a nuestro servicio y expliquémosles cuál es nuestro flujo, nuestro procedimiento, y de repente ellos nos ayudan a organizar mejor los muebles, distribuirlos o posicionarlos de forma que
el desplazamiento y los sistemas de circulación sean más seguros para nuestro trabajo. También pueden implementarse medidas de ingeniería modificando la infraestructura, modificando el mobiliario, ¿no? Modificando las condiciones ambientales de trabajo. De repente la temperatura es muy alta, hay que poner pues un aire acondicionado, o de repente los ruidos son muy altos, habrá que ver cómo hacemos para silenciar un poco esas máquinas que generan mucho ruido. Entonces, los controles de ingeniería también ayudan en las medidas de control de forma importante, ¿no? Para disminuir los peligros. Cuando estamos evaluando la posibilidad de evitar que el nivel de riesgo sea alto, ¿no? Modificando las condiciones de infraestructura, condiciones de ergonómicas en los muebles, en la posición de los equipos, de repente, ¿no? Entonces, cada uno de estos controles va encaminado a minimizar o disminuir los riesgos potenciales porque controlamos el peligro o porque mejoramos el acceso durante el procedimiento a este peligro y hacemos que sea el procedimiento más seguro, ¿no? También podemos establecer controles administrativos para controlar el riesgo, para disminuir el riesgo y controlar el peligro. Entonces, esos controles administrativos van encaminados al desarrollo de procedimientos seguros. Es acá donde empezamos a trabajar nosotros ya en nuestros servicios, haciendo procedimientos seguros, ¿no? El responsable de calidad, el tecnólogo responsable de calidad, tiene que establecer cuáles son los procedimientos más seguros para poder lograr el objetivo asistencial del procedimiento sin poner en mayor riesgo al trabajador, al profesional responsable del procedimiento o a todos los involucrados en el procedimiento. Entonces, estos controles administrativos tienen que ver con diferentes decisiones de gestión que se pueden hacer a nivel de modificación de procedimientos operativos, a nivel de supervisiones y auditorías para evaluar el cumplimiento de las normas seguras por parte del personal y otras decisiones administrativas que puedan mejorar o disminuir el nivel de riesgo. Por ejemplo, durante la pandemia, el riesgo de trabajo del tecnólogo médico estaba asociado al contagio de COVID, porque si iba mucha gente a los bancos de sangre, se hacían espacios ¿no? potencialmente contaminados por estos virus que se transmiten de forma aérea. Entonces, ¿cuál podría ser un control administrativo? Lo que se diseñó en algunos bancos de sangre, ¿no? Que a los donantes se les diera ya no un horario de atención, sino citas. Entonces, al donante ya no iba a hacer colas a los bancos de sangre, sino se le citaba a una determinada hora para atenderlo sin necesidad de que haya conglomerados o colas. Entonces, los controles administrativos sirven para eso, para establecer el mecanismo, los medios, las formas de atención que permitan disminuir los niveles de riesgo regulares que tiene el procedimiento asistencial que realizamos en el servicio. ¿De acuerdo? Así como para modificar normas como los procedimientos operativos, haciéndolos cada vez más seguros. Y finalmente, ¿no? Los EPPs. Entonces, las medidas de control, ¿no? Que permiten neutralizar los riesgos, ¿no? De exposición a esos peligros, la posibilidad de que el daño no se produzca, no solamente son EPPs, son todas estas medidas las que se tienen que establecer, en donde nosotros participamos en casi todas de ellas, pero principalmente en el control de calidad, ¿no? Con las condiciones o controles administrativos asociados a la jefatura del servicio y también en el uso de EPPs, ¿no es cierto? Entonces, los EPPs, ¿qué son? Son equipos de protección personal que nos protegen de forma específica para algunos peligros en particular durante nuestro trabajo asistencial. Pero no en todas las actividades que realizamos se utilizan los mismos EPPs. Si nuestro trabajo asistencial involucra la manipulación de pacientes, muestras de sangre, unidades de sangre, tendremos que usar guantes. Pero si además involucra salpicaduras, aerosoles, podríamos usar lentes y mascarillas, ¿no es cierto? Mandiles descartables, dependiendo de la actividad que realizamos. Si estamos haciendo entrevista de selección, no necesariamente, podría ser el otro tipo de mandil, el blanco, ¿no? O, en todo caso, entonces, los EPPs se establecen en función de la actividad, porque cada actividad tiene un nivel de riesgo en particular y tiene exposiciones a peligros particulares. Por lo tanto, los EPPs no pueden ser generales, sino específicos para la actividad que vamos a realizar. ¿Ok? Aquí estamos. Entonces, ¿cuáles son las medidas de protección que se han establecido como obligatorias en los servicios asistenciales en general y en particular en los bancos de sangre?
La primera medida obligatoria es la vacuna. Ahora no se puede ingresar a laborar a un centro asistencial si tu carnet de vacunas no registra vacunas obligatorias. ¿No es cierto? Tenemos que estar vacunados de forma obligatoria para enfermedades infecciosas transmisibles como la hepatitis B, por ejemplo. Si no, no podemos empezar a laborar en un banco de sangre ni en un laboratorio clínico. Entonces, el registro de nuestras vacunas obligatorias lo establece el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y tenemos que estar vacunados para poder seguir laborando en nuestros ambientes asistenciales. Por ejemplo, no podríamos seguir trabajando en un hospital si no tuviésemos las 3 dosis de la vacuna contra COVID. Entonces, las vacunas no son un tema estático, son un tema dinámico. Se van modificando los tipos de vacunas que debemos recibir los trabajadores de salud en función de la epidemiología, de las condiciones sanitarias, de cómo se va desarrollando las enfermedades en la región, en el lugar donde trabajamos, ¿no? Entonces, las vacunas en general son importantísimas como medida de protección específica y que son utilizadas ampliamente en las personas y en particular, especialmente en los profesionales de salud, para evitar de que se produzcan daños por enfermedades transmisibles. ¿De acuerdo? Otro aspecto que es importantísimo en la protección de los trabajadores en general asistenciales y en particular los trabajadores del banco de sangre o de los laboratorios clínicos es el lavado de manos. El lavado de manos no debe estar asociado solo al COVID, sino a todo procedimiento que hacemos, ¿no? Nuestros procedimientos, si nosotros lo sabemos claramente, involucran la necesidad de lavado de manos, de la desinfección de las manos y el uso de guantes, ¿no? Entonces, el lavado de manos es importantísimo después de cada procedimiento, pero antes de cada procedimiento también, ¿no? Cuando hemos hecho otro tipo de manipulaciones previas, ¿de acuerdo? Entonces, el lavado de manos es otra medida de protección importante. Otra medida de protección importante es la adecuada segregación y eliminación de residuos sólidos. Nosotros tenemos varios puntos de generación de residuos sólidos en los bancos de sangre, ¿no? Cada punto de atención genera residuos sólidos. Por ejemplo, si estamos haciendo filiación o estamos en el banco de sangre dentro de la primera puerta de entrada de los donantes, que es en el momento en donde se les registra y se les da su ficha, si el donante tiene un papel en la mano y lo quiere eliminar, entonces la correcta segregación de ese residuo es de que haya a disposición de ese donante un tacho de bolsa negra, porque tiene que eliminar un residuo común, ¿no es cierto? Entonces no podemos dejar ese ambiente sin tachos de bolsa negra y a veces sucede que no ponemos tachos para la correcta segregación de los residuos sólidos. Hay solamente un tacho rojo, es en donde nosotros botamos los algodones, pero si el donante tiene algo en la mano, lo elimina también allí, ¿no? O si el donante está comiendo un caramelo, elimina la envoltura también en el tacho rojo, porque no necesariamente siempre ponemos a disposición de los ambientes los sistemas de eliminación de residuos correctos en función de los residuos que se generaran en ese ambiente. Hay que pensar bien entonces qué tipos de residuos producimos o generamos en cada actividad, en cada procedimiento, para poder establecer cuáles son los tachos correctos que deben haber mínimamente en el espacio, en el ambiente donde se desarrolla ese procedimiento, ¿no es cierto? Si nosotros laboramos en un espacio en donde todos los residuos que generamos son biocontaminados, entonces tenemos que tener un tacho de bolsa roja. Pero si además de biocontaminados también producimos residuos tóxicos, entonces tenemos que tener también un tacho de bolsa amarilla, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, no sé, reconstituimos algún material químico, por ejemplo, en el área de tamizaje serológico, ¿no? Y nos queda un frasco vacío, ¿no? Que ha tenido dentro algún material químico, entonces, ¿dónde tenemos que eliminar ese frasco? No lo podemos eliminar en el tacho de bolsa roja, sino tendría que ser en un tacho de bolsa amarilla, porque es potencialmente tóxico, ¿no es cierto? Entonces, hay que establecer bien cuáles son los residuos que generamos en cada área, en cada procedimiento, en cada espacio, en cada ambiente donde desarrollamos ese procedimiento, para poder tener los mecanismos de segregación y eliminación correctos de los residuos que producimos en el banco de sangre. ¿De acuerdo? Así también es importante establecer todos los mecanismos que permitan la limpieza, la desinfección y la esterilización de los insumos, materiales, ambientes. Entonces, la limpieza de las superficies de las mesas, la limpieza de los pisos, la limpieza de los materiales, la desinfección de estas superficies y materiales, la esterilización cuando sea el caso, todo eso tiene que estar establecido y tener que estar identificado
¿no? Como una medida de control para los riesgos, para disminuir los riesgos potenciales. Entonces, si nosotros tenemos esto bien establecido, probablemente el riesgo potencial disminuya. Y el uso de EPPs, ¿no? Cuando hablamos de EPPs, hablamos de equipos de protección personal. Por si acaso el término de repente es nuevo, pero el uso de los equipos de protección personal es bastante antiguo, ¿no? En las grandes epidemias del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XV, se usaba este tipo de EPPs, ¿no? Este tipo de EPPs en donde las mascarillas, ¿no? En donde las mascarillas tenían un pico grande y acá se disponía de algunos, digamos, perfumes, ¿no? En realidad no eran perfumes, sino sustancias aromáticas que se ponían aquí para que el trabajador de salud, el médico, en esta época no había tecnólogo médico, ¿no? Pero sí el trabajador de salud o aquel que iba a entrar en contacto con los enfermos, no tuviera contacto con los humores que generaba la enfermedad, ¿no? Entonces se hablaba de enfermedad humoral como que había un olor particular para las enfermedades y este olor era generalmente fétido y acá se ponía estas sustancias aromáticas. Además se protegían de las enfermedades transmisibles por aerosoles porque estaban protegiendo su nariz y sus ojos, ¿no es cierto? Tenían grandes mandiles que eran normalmente negros, ¿no? que se utilizaban para proteger los cuerpos del personal o de las personas que asistían a los enfermos en esas épocas, ¿no? Entonces, ya los equipos de protección personal se usaban desde esas épocas y luego se han ido estructurando los equipos específicamente de acuerdo a lo que debe proteger y la condición de riesgo a la que está asociada la actividad que va a realizar el personal, y también se ha ido confeccionando con el material correcto de acuerdo a la necesidad particular de protección, ¿no? Entonces ya tenemos por eso ahora pues otro tipo de equipos, ¿no? De protección personal. Muy bien, ¿todo esto es importante? Sí es importante, pero también es muy importante algo que generalmente dejamos de hacer, que es la notificación de los accidentes. Si nosotros no notificamos los accidentes, no vamos a poder medir los índices de probabilidad de que un daño ocurra. Entonces, a veces he visto un accidente en algún personal, ¿no? Y le dices, ¿cómo te sientes? ¿Te caíste? ¿No? No, me resbalé un poquito, no me caí, pero yo lo he visto en el suelo, ¿no? Sin embargo, no quiere admitir que le ocurrió un accidente. Se para rápidamente y dice, no me pasó nada, ¿no? Y esto sucede muchas veces, ¿no? Muchas veces la gente incluso se pincha, ¿no? Se aplasta el dedo, va al caño y después no lo reporta. El subreporte es un problema, porque no nos permite medir el índice de probabilidad de que los riesgos, o el índice de probabilidad que afectaría el riesgo potencial, y no nos permite establecer las medidas de control necesarias y correctas. Hay que reportar los accidentes, no solamente por un tema estadístico para medirlo, sino por un tema de seguridad y también por un tema legal, ¿no? Si ocurriese algún daño posterior de magnitud importante después de haber ocurrido el accidente y no lo reportaste de forma oportuna, probablemente no sea considerado un accidente laboral y no tengas los beneficios legales que conllevan al accidente laboral, ¿no? No se olviden que en nuestras labores asistenciales, en nuestro trabajo, nosotros debemos trabajar en ambientes seguros. Y si la institución no los provee, entonces nosotros, si sufriéramos un daño producto de nuestra actividad laboral, ¿no? La institución tiene que indemnizarnos, el Estado está obligado a garantizar nuestra salud después de haber sufrido el accidente, pero tenemos que reportar que estos accidentes están ocurriendo, si no tendríamos problemas hasta en ese nivel, ¿no? Entonces la notificación de accidentes es importante, cada institución debe tener un mecanismo de notificación de accidentes, incluso hay establecidos ya en las normas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el tiempo que tenemos para la notificación, el flujo de la atención de un accidentado, qué tipo de exámenes tiene que hacerse, qué tipo de pruebas. El reporte al Ministerio de Trabajo de los accidentes laborales también tiene un plazo determinado. Entonces, esta notificación es sumamente importante y no siempre se realiza. Y hay que realizarla, colegas. Entonces, frente a todo este contexto, ¿cuáles son las recomendaciones que hace la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Con respecto al tema que estamos tratando? Nos dice que hay que adiestrar a todo el personal del centro asistencial sobre normas de bioseguridad.
Sí, hay que adiestrarlas. Dice que todo trabajador, antes de comenzar a desempeñar sus funciones en un nuevo centro de trabajo, independientemente de la experiencia probable que tenga, debe recibir indicaciones y deberá dárseles a conocer las medidas básicas de prevención y protección ¿no? que debe cumplir en el desarrollo de sus funciones. Entonces, el adiestramiento y la información y la capacitación debe darse de forma permanente y efectiva a las personas que están laborando, haciendo procedimientos específicos en los servicios asistenciales, ¿no? También recomienda la OPS que se debe aprender a utilizar el equipo de emergencia, ¿no? A veces existen lavaojos, pero la gente no sabe cómo usar el lavaojos en los centros asistenciales. ¿Cómo se debe hacer una limpieza de heridas? ¿Cuáles son los teléfonos de emergencia? ¿No? Es importantísimo establecer cuando se ocurre un accidente, ¿no? El sistema de emergencia local cuando fuera necesario. Entonces, ¿cuál es el número de emergencia para la notificación de este, ¿no? ¿Dónde están los extintores? Porque puede ser que ocurra un incendio, ¿no? ¿Dónde están los extintores? ¿Cómo manejar los extintores? Hay que saber utilizar este tipo de equipos de emergencia. La obligación de notificación de accidentes laborales, y ya les mencionaba yo hace un momento, es sumamente importante y lo recomienda también la OPS. Y la OPS dice que es responsabilidad individual de todo personal de los servicios de sangre el obligatorio cumplimiento de las normas y medidas generales para el adecuado desempeño del trabajo. La OPS tiene una serie de publicaciones sobre bioseguridad, todas asociadas a un buen estudio de IPRC, ¿no? Y que es responsabilidad de todo trabajador, de todo personal de los servicios de sangre, cumplirlas de forma obligatoria, ¿no? Hay medidas de prevención que la OPS también propone, ¿no? Sobre el vestuario, por ejemplo, ¿no? Nos dice que se deberán usar preferiblemente pantalones largos, blusas y zapatos cerrados, tanto en hombres como en mujeres, ojo, estos pantalones largos, ¿no? Los zapatos cerrados para proteger los pies, las suelas deben ser de goma para evitar que la gente se resbale, ¿no? Deslizamientos y caídas. Sobre el cabello, deberá permanecer recogido o recubierto con gorro, siempre que sea necesario de acuerdo al IPRC. Es decir, si vamos a desarrollar una actividad donde el cabello puede llevar aerosoles, entonces tenemos que protegernos con gorro, porque si no, esos aerosoles van a estar en nuestra cabecita y los vamos a llevar por todo nuestro desplazamiento, incluso hasta nuestra casa. Ahora, si el procedimiento que hacemos no genera aerosoles, no sería necesario el cabello cubierto con un gorro. Si el procedimiento que hacemos puede involucrar que el cabello caiga sobre el paciente, entonces por lo menos debemos recogerlo y amarrarlo, ¿no? Sobre todo las damas que a veces tienen el cabello largo. Sobre los ojos, no es recomendable el uso de lentes, gafas o protectores oculares en las actividades que generan salpicaduras. No, si alguien usa lentes de contacto, no se deben retirar durante el procedimientos realizados dentro del área asistencial. Las uñas deben ser cortas, no deben estar siempre limpias, no deben sobrepasar el nivel de la punta de los dedos, ¿no? No se deben usar argollas, pulseras, porque afectan el buen y correcto lavado de manos, ¿no? Con respecto a las manos, en el desarrollo de actividades de trabajo, las manos deben estar siempre protegidas con guantes. En toda actividad asistencial, en todo procedimiento asistencial debe estar siempre protegida con guantes. Cuando el IPRC lo determina. Pero si vas a hacer un procedimiento administrativo asistencial, por ejemplo, registrar, ¿no? A los pacientes, a los donantes, registrar las pruebas, y vas a usar un lapicero o una computadora, allí no tienes que usar guantes, no se debe usar guantes para eso. El guante se utiliza siempre y cuando se vaya a hacer un procedimiento asistencial que te ponga en contacto con el paciente o con las muestras de sangre o con los fluidos biológicos, con las bolsas de sangre, ¿no? Pero los otros procedimientos que no lo requieren no deben usarse guantes. Sin embargo, hay gente que usa guantes y los utiliza para abrir puertas, para atender el teléfono, para apagar interruptores, ¿no? Y en estos casos siempre se deben retirar, ¿no? Se ha demostrado que el lavado de manos disminuye hasta un 80% la probabilidad de adquirir o transmitir infecciones. Entonces, si esto es tan importante el lavado de manos, hay que aplicarlo siempre, ¿no? Otras medidas ahora del sistema de seguridad y salud en el trabajo hospitalario. Sobre el maquillaje, esto es del Ministerio de Trabajo, ya no es de la OPS, ¿eh? Sobre el maquillaje, se debe evitar el uso de productos de maquillaje, ¿no? Se pueden usar algunas cremas faciales
que no generen superficies de grasa o la posibilidad de que se queden atrapadas ahí partículas, ¿no? de agentes infecciosos o productos, ¿no? Infecciosos o agentes biológicos o químicos. Entonces, en general es preferible no utilizar maquillaje. Las joyas no se debe usar anillos, aretes, pulseras, cadenas, collares. El uso de teléfonos celulares, ¿no? Esto es algo crítico. Lo usamos todo el tiempo. Usamos siempre los teléfonos celulares. Los debemos usar siempre y cuando nuestra actividad asistencial lo requiere y los debemos usar protegidos dentro de una bolsa plástica. Esta bolsa debería de eliminarse cuando sale del servicio y si es un souvenir, debería desinfectarse con alcohol al salir del servicio asistencial, ¿no? Entonces el teléfono siempre debe estar protegido. Si lo vamos a utilizar, es preferible no utilizarlo. Esa es la recomendación del Ministerio de Trabajo. Las vacunas, todo el personal tiene que estar vacunado, ¿no? Tétanos, hepatitis B, son las recomendaciones del Ministerio de Trabajo. Muy bien. Entonces, si nosotros seguimos la secuencia de lo que estamos trabajando, lo que estamos viendo hoy día, con respecto a seguridad y salud laboral en el banco de sangre, ¿no? Nos damos cuenta que siempre hay un riesgo relativo a todas las actividades que hacemos. Este riesgo no es el mismo, ¿no? En todas las actividades, cada actividad tiene su propio riesgo. Tampoco es el mismo por cada operador. Sin embargo, debería ser el mismo por cada operador. ¿Por qué cambia? Porque no todos trabajamos ejecutando las buenas y adecuadas prácticas de laboratorio o buenas y adecuadas prácticas asistenciales en nuestro trabajo. Algunos utilizan mejor los procedimientos seguros y otros los dejan de utilizar. Entonces aumenta el riesgo por malas prácticas. Esto es tan importante y ha sido evidenciado en los estudios, ¿no? El peso relativo de los diferentes ámbitos de la bioseguridad son estos tres, ¿no? La ejecución de adecuadas prácticas de laboratorio, los equipos de seguridad o barreras de protección y el diseño y condiciones del área de trabajo del laboratorio o del banco de sangre. Entonces, este estudio se ha hecho en laboratorio clínico y se ha determinado que el diseño y las condiciones del área de trabajo en un laboratorio son responsables del 1%, ¿no? de los daños producidos a los trabajadores asistenciales. Entonces, sí, es importante. ¿Por qué? Porque uno de cada 100 trabajadores asistenciales de los laboratorios y bancos de sangre podría tener un daño asociado a una mala área de trabajo, a que el área de trabajo no es la correcta, no tiene las dimensiones pertinentes, que los pisos son resbalosos, que las superficies de las mesas de trabajo no son las correctas para trabajar con sangre, qué sé yo. Entonces, todos esos diseños y condiciones de trabajo están asociadas al 1% de daño asociado al riesgo de trabajo en ese procedimiento en particular. Sin embargo, el uso inadecuado de los equipos de seguridad o barreras de protección, ¿no? El uso inadecuado de los guantes, de las mascarillas, de los gorros, de los mandiles, es responsable hasta un 2% de los daños ocurridos en los trabajadores asistenciales, ¿no? De laboratorio y de banco de sangre. Pero miren, ¿quién es el responsable del 97% de los daños ocurridos, ¿no? En los trabajadores asistenciales de laboratorio clínico y banco de sangre? La ejecución de prácticas de laboratorio inadecuadas. O sea, si nosotros trabajamos de forma inadecuada, somos parte de esta estadística, ¿no? Ahora, si lo convertimos a peso en el riesgo relativo, si nosotros hacemos adecuadas prácticas de laboratorio, nos protegemos hasta un 97%. Si a eso le añadimos equipos de seguridad o barreras de protección correcta, nos protegemos 2% más, hasta el 99%. Y si hay un correcto diseño y condiciones de área de trabajo, nos protegemos en un 100%. Entonces, si nosotros asociamos buenas prácticas, uso de barreras y equipos de seguridad, diseño y condiciones de área de trabajo correctas, vamos a trabajar de forma segura. Si algo de esto falla, en proporción, va a haber mayor riesgo a que suframos un daño. En MINSA con NACIDA, en el 2010, se hizo una evaluación en Italia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, ¿no? Y nos dicen qué tipo de exposición a sangre o fluidos por HIV, ¿no? Generaron mayor seroconversión en pacientes expuestos. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que si alguien se contaminó, se hincó accidentalmente con una aguja contaminada con sangre, le cayó sangre a los ojos, ¿no? De todas estas personas que sufrieron ese accidente, ¿cuántos llegaron a ser la enfermedad, ¿no? evidenciada por la seroconversión, ¿no? Entonces, de la gente que se punzó con aguja, ¿no? Que estaba con el lumen lleno de sangre,
2 de cada 365 accidentados hicieron seroconversión para HIV. 2 de cada 365. Pero si la herida fue con instrumento cortante, 1 de cada 341 accidentados hicieron seroconversión para HIV. Ahora, si la contaminación con sangre fue sobre nuestras superficies de piel o mucosas, ¿no es cierto? 1 de cada 398 personas con esta contaminación, con este accidente, hicieron seroconversión para VIH. Si teníamos una herida en la piel y nos cayó sangre o fluidos biológicos en esa herida, ¿no? 3 de cada 1.610 accidentados hicieron una seroconversión, ¿no? Y así para cada tipo de lesión. Lesiones por aguja con lumen, contaminación de mucosas, contacto de piel, son los mismos indicadores, pero en los diferentes países, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, ¿no? Entonces, esto para que se considere que siempre que tengamos un accidente, hay la posibilidad de que nos contagiemos y hagamos seroconversión y desarrollemos enfermedad hemotransmisible. Entonces, hay que trabajar con seguridad, hay que buscar, identificar los peligros, hay que identificar estos peligros para poder medir el nivel de riesgo, establecer ese nivel de riesgo para saber si tenemos que diseñar alguna medida de control de cualquiera de los niveles, eliminándolo o desarrollando alguna medida de ingeniería o administrativa o una EPP, ¿no? De modo que este nivel de riesgo disminuya a niveles mínimamente tolerables para que podamos trabajar con seguridad, ¿no? Y que esto esté establecido sobre todo en las normas administrativas, que son importantes para nuestros procedimientos estandarizados. Si nosotros establecemos procedimientos estandarizados que utilicen o que valoren las condiciones de seguridad, entonces nuestro trabajo estandarizado cada vez va a ser más seguro y esto va a incidir positivamente en la salud de todos los trabajadores asistenciales de nuestros servicios, sea de laboratorio clínico, banco de sangre o cualquier servicio asistencial. Lo importante es de que establezcamos un mecanismo que nos permita aplicar lo que hemos conversado hoy día en nuestras áreas de trabajo, establezcamos la implementación del análisis I+C en nuestros ambientes laborales, de modo que podamos identificar correctamente los peligros asociados a cada espacio laboral, a cada actividad que realizamos. No se olviden de que la misma actividad en diferentes condiciones va a generar diferentes niveles de riesgo. Por lo tanto, si lo hacemos en Arequipa, el nivel de riesgo puede ser diferente al que se desarrolla en Lima o que se desarrolla en Moquegua, en Tacna o en cualquier otro banco de sangre o laboratorio de cualquier parte del país, ¿no? Entonces hay que identificarlo en nuestra propia actividad laboral.